Bien, buenos días. La verdad que es un verdadero placer estar acá. Quiero agradecerle al Padre Virtuoso la invitación y también a Benigno, que desde el Instituto están haciendo un trabajo tan importante por la democracia, por restaurar la democracia en Venezuela, y compartir también con mi querido amigo Eugenio Martínez en este panel post 15 de octubre. Yo realmente no traigo una presentación muy extensa, más bien había preparado algo en un tono más de conversación. Y quisiera comentar en función de tres cosas que me parecen importantes acotar a la hora de analizar post-mortem el 15 de octubre, de cualquier análisis forense que uno pueda hacer sobre la materia. La primera, y me lo recuerda mi esposa todos los días, es que utilizar estos números es simplemente una manera parcial de abordar la realidad. Y es una realidad que, como muestran las encuestas, más del 70% de la población percibía y percibe que ir a votar es un acto que no se da en las mejores condiciones. Y hago esa acotación porque lo segundo que quiero acotar es que cuando alguien dice, no, es que estaba todo clarísimo lo que iba a ocurrir, pues yo creo que uno tiene que ser un poco más modesto. Y aquí hay varios colegas que les gustan los temas económicos. En el 2007 el PIB venezolano era de más de 300.000 millones de dólares. Hoy en día no podemos estimar el tamaño del PIB, no sabemos cuál es el tipo de cambio real en el país. Pero si uno utiliza un proxy, que puede ser las importaciones, por ejemplo, para estimar ese tamaño del PIB, nos va a dar que ese PIB hoy en día en Venezuela es más o menos alrededor de 120.000 millones de dólares. Es decir, que cualquier mortal, y me incluyo, que ve una contracción de ese tamaño y ve además un proceso hiperinflacionario de la magnitud que estamos viendo, y uno ve los resultados, eso es imposible de explicar. Es decir, Venezuela acaba de violar una de las pocas leyes que existe en la ciencia política, que es lo que llamamos el economic voting, es decir, que la gente vota con el bolsillo. Y es una ley. Es decir, la robustez estadística de eso es muy importante tomarlo en cuenta. Y digo esto porque yo creo que cualquier lectura del 15 de octubre no puede ir en contra simple y llanamente de la realidad o de los patrones empíricos que uno ha encontrado en el resto del mundo. Es decir, el caso venezolano amerita por lo menos una explicación. Y lo tercero que quiero, antes de adentrarme en los números, con el escepticismo que caracteriza, como les dije a mi señora esposa, me lo recuerda todos los días, no puedes utilizar esos números, pero digo, pero es lo único que tengo. No tengo más nada para abordar esta realidad. Pero lo tercero que quiero decir es que ciertamente las condiciones eran supremamente desfavorables. Esta fue una elección convocada a la carrera después de un evento violatorio de la Constitución Nacional, como lo fue convocar esa Asamblea Nacional Constituyente. A estas alturas no tenemos cifras oficiales de los resultados de la Asamblea Nacional Constituyente y evidentemente hubo sustituciones, hubo reubicaciones, hubo violencia, hubo intimidación, una cantidad de cosas que hacen que esta elección en sí misma esté rodeada de todo tipo de irregularidades, incluso de delitos electorales. Entonces vamos a partir de allí. ¿Okay? Entonces, lo que yo voy a tratar de compartir con ustedes no es una explicación, no la tengo, créanme, no la tengo porque es una anomalía de tal magnitud
que amerita mucho más trabajo para poder aproximarse a ella. De modo que lo que traigo, más que una explicación, es una aproximación a cómo podemos abordar esta anomalía. La primera es que el punto de comparación de los eventos del 15 de octubre, de las elecciones del 15 de octubre, deberían ser las mismas elecciones regionales del 2007. O sea, uno debería, del 2012, uno debería comparar con esas elecciones. Pero lo cierto es que a nosotros no nos interesa entender el cambio de comportamiento del votante con respecto a esa elección, ¿verdad?, que ocurrió después de la reelección del presidente Chávez en octubre, en diciembre del 2012, sino que nos interesa entender cómo cambió el patrón de votación entre un momento en el cual la oposición lucía todopoderosa después de obtener 2/3 partes de la Asamblea Nacional a una debacle electoral como la que acabamos de observar, sobre todo de cara a unas proyecciones que estimaban que la oposición podía ganar incluso 19 de las 23 gobernaciones a nivel nacional. Entonces, cuando uno utiliza como punto de comparación las elecciones legislativas, yo creo que es muy importante, en primer lugar, normalizar esos datos, porque la abstención fue diferente. Entonces, una vez que uno hace ese ejercicio, uno empieza a comparar realmente y empiezas a ver varias cosas. La primera es que la oposición perdió, incluso controlando por la abstención y la gente que se fue del país, ¿verdad?, que emigró, la oposición perdió 650, el chavismo ganó 656.000 votos. La oposición perdió 2 millones de votos, ¿okay? 2 millones de votos, de los cuales, si tú le restas los 656.000 votos que ganó el chavismo, la oposición dejó de movilizar 1.350.000 votos. Vamos a partir de esa primera fotografía que es muy importante. Lo primero que nos está diciendo es, no solamente que el chavismo logró movilizar, no, es que además logró absorber, voltear nuevamente unos votantes que en las legislativas habían votado por la oposición. Y en segundo lugar, también nos está diciendo que la oposición pierde terreno, pero que además esos datos muestran un problema organizacional muy importante que explica en parte la movilización. Entonces uno dice, bueno, ok, esto es algo, un cambio de patrón en 2 años, en el contexto de una inflación que va a cerrar a 1.300%, en el contexto, aquí están nuestros amigos economistas, mi amigo Ronald, y muchos de los colegas proyectaban un decrecimiento este año de 1, 2, 3%, y lo cierto es que este año vamos a cerrar con una contracción adicional de 12 puntos. ¿Okay? Yo estudié con un profesor, Giovanni Sartori, cuando hice mi doctorado, politólogo muy famoso, ya murió, lamentablemente, que tenía 2 consejos para uno cuando estaba investigando, y que a mí me parece que son fundamentales a la hora de hacerse preguntas. El primer consejo que él me daba, me decía, mira, no utilices la pistola para matar un mosquito, ¿okay? Si no, tú no tienes que sacar todo el aparataje estadístico, ¿verdad?, para entender sobre qué insecto estás hablando. Y lo segundo que él me decía es que cuando uno ve un proceso como este, donde hay un cambio tan grande, es difícil explicar ese cambio tan grande en función de pequeños cambios. Es decir, tuvo que haber pasado algo muy importante. Yo lo voy a poner en inglés, es muy grosero lo que les voy a decir, pero es muy importante entenderlo. Small shit does not explain big shit. ¿Okay? Entonces, uno no puede ir por la vida diciendo, oye, que un cambio estructural importantísimo, y decir sencillamente esto es el efecto parcial, ¿verdad?, con unos coeficientes determinados para cada una de esas variables. Es decir, hay algo que pasó aquí que es importante.
La primera explicación tiende a abordar el tema de la abstención. Y sin duda, la abstención es un fenómeno muy importante, en particular porque la oposición dejó de movilizar 1.350.000 votos, y es natural que pensemos que eso pudo haber sido lo que explica todo. Pero para poder argumentar que la abstención es la variable más importante, tenemos que asumir que la distribución de las preferencias de aquellos que se quedaron en sus casas es muy distinta a la distribución de preferencias de aquellos que fueron a votar. Es decir, que los que votaron son chavistas y los que no votaron son opositores. Ahora, resulta que la evidencia empírica, cuando uno la analiza, es un poco más complicada, al menos en el agregado. Mi esposa siempre me recuerda Baruta, mira lo que pasó en Chacao. Está bien. Evidentemente, siempre voy a poder escoger algunos municipios en particular que estuvieron además sujetos a una dosis intensiva de reubicaciones. ¿Ok? Pero lo importante acá es ver, cuando uno analiza la abstención, lo primero que yo me encuentro es, resulta que la oposición ganó en un estado como el Zulia, donde la abstención fue la más alta de toda Venezuela. Y resulta además que perdimos en el estado en donde la movilización fue la más importante de toda Venezuela, es decir, donde la abstención fue la más pequeña, que es el estado Cogede. Entonces uno se pregunta, bueno, ya va, ¿cómo es esto? Si la abstención es importante, ¿cómo es que esa variable me permite a mí, por sí misma, explicar el Zulia, explicar Cogede? E incluso hay estados donde efectivamente se cumple lo que dijimos, salimos a votar y ganamos, como por ejemplo en Mérida. ¿Okay? Entonces, el tema de la abstención, yo no estoy diciendo que no sea importante, pero no me da la impresión que es lo que explica el cambio en ese patrón de votación que estamos viendo. Entonces, ¿cómo entiendo yo ese cambio en el patrón de la votación? Bueno, lo primero que tenemos que ver es el tamaño de ese cambio en el patrón de movilización. Y cuando uno ve, para el caso chavista, la gráfica, voy a mostrarlo acá, para que lo vean, cuando uno ve para el caso del PSUV, cómo fue ese crecimiento de los votos, ¿verdad? Uno se encuentra que el chavismo creció en votación en términos reales, en todos los estados del país, salvo mi estado favorito, por cierto, que es el estado de Apure. ¿Okay? ¿Qué pasó en Apure? Yo no sé. Pero ese es el único estado, que además es un estado de los más pobres junto con Sucre, donde hubo un crecimiento importante de la votación. Ahora, en el caso de la oposición, ¿verdad? La oposición pierde votación en términos reales en todos los estados del país, salvo uno, que es del Tamacuro. ¿Okay? Salvo uno, que es del Tamacuro. Entonces, aquí hay algo que está pasando que es grande, que es importante, que corta a lo largo de todo el territorio nacional que debemos poder explicar. Déjenme buscar una... Entonces, una primera explicación es sencillamente buscar estos factores pequeños que son relevantes, que tienen que ver con las reubicaciones, por ejemplo. Y las reubicaciones son importantes, especialmente en dos casos, que son curiosamente los casos que más le hemos dedicado tiempo, porque son además los dos casos grandes, el caso de Bolívar y el caso de Miranda. Miranda fue un estado que efectivamente las reubicaciones fueron un factor muy importante, no hay duda de eso. Pero, y en particular, Miranda estuvo sujeto a una dosis muy intensiva de reubicaciones, más de 240.000 votantes fueron migrados. El caso de Bolívar es distinto, porque Bolívar no estuvo tan sujeto
al tema de las reubicaciones. Es muy marginal, es muy pequeño. Pero la diferencia, ¿verdad?, en el caso de Bolívar fue tan pequeña, que la estaba describiendo Eugenio, poco más de 3.000 votos, que esas reubicaciones importaron. ¿Okay? Entonces, las reubicaciones pueden explicar en el margen qué ocurrió, pero no nos pueden explicar el cambio en el patrón de movilización del chavismo, ni tampoco el cambio en el patrón de movilización de la oposición. Yo tengo un sesgo que es, a mí me interesa tratar de explicar cómo es que un gobierno, en medio de esta crisis económica y social tan poderosa, en el cual el 82% de la población vive por debajo de la línea de pobreza, cómo es que logró aceitar esa maquinaria. Cómo es que logró no solamente aceitar esa maquinaria, sino además logró voltear a 656.000 votantes. Y la verdad es que cuando uno empieza a entender qué ocurrió, uno empieza a darse cuenta de un cambio, una innovación que logró el chavismo, que sin duda es antidemocrático, que sin duda puede estar vulnerando los derechos del votante, pero que es la única manera que yo encuentro de poder explicar esto, al menos que yo le dé toda la razón a mi esposa, cosa que se la hago todos los días, pero en esta materia en particular todavía no estoy totalmente convencida que estos números no me estén diciendo absolutamente nada. ¿Okay? Y lo que empezamos a ver el día de las elecciones en particular, y para mí no solamente fue el día de las elecciones, tiene que ver con el 30 de julio, en el cual fue el gran lanzamiento de este producto, ¿verdad? Hubo un proceso de innovación en materia clientelar, en el cual además este gobierno tiene una experiencia vastísima. En el 2004 hablábamos del cisne negro, y de repente nos vimos que el tema del gasto social en las misiones había tenido un impacto. Mercal, Misión Robinson, Misión Identidad, que fueron utilizadas, y yo lo probé en su momento estadísticamente, tuvieron un impacto para explicar por qué el presidente Chávez logró revertir también las encuestas. Pero lo que resultaba más insólito es que en el 2004 eso se dio un ambiente de expansión económica. En el 2004 empezaba a crecer la economía nuevamente, los precios petroleros se recuperaban, el gasto público empezaba a crecer. Es decir, que este gasto social tenía un impacto muy grande en lograr tener ese efecto. Pero en cambio ahora tengo que tratar de explicar eso en función de ese mismo tipo de comportamiento, que no es nuevo, como digo, es algo muy asentado en la genética del actual gobierno y del chavismo en general, de utilizar estos mecanismos clientelares. Ahora, lo hicieron de una manera distinta. ¿Por qué? Porque aquí hubo una interacción entre la infraestructura logística que proveían los puntos rojos, que además fueron expandidos nacionalmente, con la infraestructura tecnológica y el uso de Big Data, de Gran Data, en tiempo real, ¿okay?, a través de esos mismos puntos rojos y del carnet de la patria, con el acceso no solamente a los CLAPS, sino también a otros programas sociales, en particular a la Misión Gran Vivienda Venezuela y la Seguridad Social. Entonces, esa interacción logró algo en un contexto inflacionario, hiperinflacionario, que es realmente pasmoso. Es que miren, si ellos le dedicaran el 20% de su talento a resolver los problemas de movilización política que han resuelto, este país estaría en otra condición. Pero es impresionante, ellos, la cantidad de talento, de inteligencia que está vertido sobre cómo interactúan estos tres elementos,
los programas, la infraestructura tecnológica y la infraestructura logística es muy importante. Voy cerrando. Hace poco, justo después de las elecciones, con todo el sesgo que tiene una encuesta hecha después de las elecciones, una encuesta telefónica además, yo logré preguntar cosas importantes sobre estos temas. Y resulta ser, según estas encuestas, que tienen un sesgo, no lo niego, 63% de la población dice tener acceso al carnet de la patria. 71% a los CLAPS, y el despliegue de los puntos rojos en los centros electorales fue mayor a ese 60%. ¿Okay? Cuando tú cruzas la correlación entre la recepción de los CLAPS y el acceso a los carnets con lo que votó la gente o lo que la gente dice que votó, la correlación es alta. Es alta. No, obviamente es una correlación, otra vez yo no puedo explicar esto, todavía no estoy en capacidad de explicarlo, pero eso me empieza a dar pie a mí de evidenciar que esta hipótesis o esta tesis puede tener sustento real. Me gustaría concluir con 5 cosas. La primera, esto es muy sofisticado. O sea, el chavismo en esta elección enterró el clientelismo clásico latinoamericano. Y de verdad, créanme, es muy sofisticado. O sea, no existe en ningún país del hemisferio occidental un sistema clientelar con estas características. Clientelismo existen, miren, existen en Colombia, existe en México, existe en Argentina, existe en Perú. Los brasileros son los reyes de los arreglos clientelares. Pero un mecanismo como este, con la infraestructura logística, con la infraestructura tecnológica y con el condicionamiento al voto, como lo que pudo haber ocurrido el 15 de octubre, yo jamás lo he visto. Ahora, está allí y eso implica que enfrentar eso es enfrentar un leviatán. Es algo artificial, está hecho artificiosamente, pero es potente. Entonces, lo segundo es que a mí me causa cierta gracia ver a la oposición discutir si vamos o no vamos, si las condiciones o no las condiciones. Cuando tú dices, miren, yo no sé, porque no me corresponde, yo no soy dirigente, sí me interesa la política, asumo posiciones políticas, pero yo no soy dirigente, ni estoy en ese negocio, ese no es mi negocio. Pero lo que yo sí sé es que dada esa realidad, la única forma de enfrentar eso es con unidad, es resolviendo un problema de coordinación política básica, porque aquí también hay otra cosa que tenemos que responder. ¿Cómo es que la oposición en el 2015 se coordinó, obtuvo 2/3 partes, ¿verdad?, de los puestos en la Asamblea Nacional y 2 años después está dando este espectáculo? O sea, ¿cómo se explica eso? Uno, es muy difícil explicarlo. Pero lo que yo sí sé es que si yo no resuelvo ese problema de coordinación, difícilmente voy a poder enfrentar esa realidad que es potente. Tercer punto que quiero hacer es con respecto al 1.350.000 votos. Ahí hay varias maneras de explicar esto. Hay quienes dicen, no, es que miren, esto si lo hubiésemos, el contrafactual, ¿no? Nos encanta el contrafactual. Si hubiésemos podido movilizar eso, lo ganamos. Pero seguro que lo ganamos. No lo sé. Yo les voy a explicar por qué. Porque a mí la misma evidencia me está diciendo que una vez que yo soy un votante y me someto al tratamiento en el grupo que votó, la probabilidad que a mí me volteen el voto porque me condicionaron es alta, no es baja.
Sí, estos no son dos grupos que sencillamente en uno yo revelé mi preferencia y en otro yo dejé de revelar mis preferencias. No, en uno yo revelo mis preferencias, pero en otro hay un sistema que está inhibiendo mis preferencias. Entonces, este tema del voto, sin duda, el sistema electrónico, bueno, yo creo que es secreto. Yo estoy convencido de eso. Pero a mí nadie me puede evitar, cuando yo veo que 70% de la población piensa que las condiciones no son justas y son fraudulentas incluso, pues yo también tengo razones para pensar que en un ambiente donde estoy interactuando la infraestructura logística, la infraestructura tecnológica, los programas sociales, y donde estoy siendo observado, y donde además me repiten todos los días que estoy siendo observado, y no solamente a mí, sino a la familia, ¿ok? Bueno, hay cierto condicionamiento. Y ese impacto puede haber hecho incluso que la gente no se inhibiera a votar solamente porque María Corina le dijo que se quedaran en su casa. Puede ser que hay otros factores sociales por los cuales la gente se quedó en su casa. Y yo creo que no es una hipótesis tampoco absurda plantearlas. Cuarto lugar, y ya culmino con este punto. ¿Vamos o no vamos? ¿Qué va a pasar? Pues muy sencillo. El gobierno, hay quienes dicen, bueno, esta es sin duda, y yo estoy convencido de eso, la elección más irregular que yo he presenciado en los últimos 18 años de chavismo. Pero es un sistema híbrido, lo es. A mí hay quienes me dicen, bueno, pero es democracia o es dictadura, transición, no transición. Mira, es un sistema donde yo hago elecciones cuando me plazca y como me plazca. En un sistema democrático hay elecciones programadas. Si el PIB creció o no creció, si la inflación es alta, es baja, si la gente está contenta o descontenta, no importa. Esa elección sucede en una fecha determinada. Y eso es una diferencia muy importante. Además de todos los controles que supone un Consejo Nacional Electoral verdaderamente independiente. Ahora, lo cierto es que en este sistema, si bien el gobierno es autoritario, necesita legitimarse. Y el único mecanismo de legitimación que tiene es electoral, no hay otro. Ahora, añádele a eso el hecho que este gobierno necesita resolver un problema externo muy fuerte. No tiene acceso a los mercados de capitales, no quiere acudir a los fondos, a los bancos multilaterales. Es un gobierno que cada vez está más endeudado, no solamente porque se endeudó, sino porque además decreció el PIB. O sea, tumbó la economía. Y obviamente eso pesa cada vez más, esa deuda cada vez es más onerosa socialmente. Ahora, el gobierno también es cierto que después del 15 de octubre se siente más cómodo haciendo elecciones. ¿Por qué? Porque, bueno, compiten, que logran aumentar su competitividad inducido por todos estos artificios que yo les acabo de describir. Evidentemente, pero compiten. ¿Eso qué quiere decir? Que a nadie le debió haber sorprendido que el gobierno después de los resultados del 15 de octubre iba a acelerar las elecciones municipales para diciembre. Y además déjenme decirles, a nadie le debe sorprender que las elecciones presidenciales se realicen incluso en el primer semestre y cuidado, en el primer trimestre del año entrante. Ahora, esa es la realidad. Entonces esta discusión, si vamos o no vamos, es una discusión perversa, porque ciertamente tienes que lograr una modificación en las condiciones electorales. Pero hay algo que tú sí puedes controlar, que es un cambio en las condiciones políticas internas en las que tú estás yendo a participar a esa elección. Miren, cuando uno revisa las encuestas recientes, uno encuentra algo que es preocupante. Y es que la gente, el venezolano,
está empezando a dudar de su liderazgo, pues falta coherencia. Entonces el tema no es si voto o no voto, el tema es cómo es que yo voy a dejar de tener unidad frente a esa realidad que yo estoy viviendo. Explíquenme. Además, ¿cómo es que la voy a tener habiendo obtenido los resultados que obtuve en el 2015 cuando esa unidad fue provista? Entonces yo no entiendo cuál es la discusión, cuál es el cálculo político. Ahora, obviamente, el cálculo tiene que ver con algo de lo cual nadie quiere hablar, pero hay que hablar, que tiene que ver con las presidenciales, que tiene que ver con el hecho que si no resuelves el problema del liderazgo, difícilmente vas a poder resolver el problema de la unidad. A la unidad a alguien se le ocurrió desmantelar la Secretaría Ejecutiva, no sé a quién, no sé quién fue el responsable y partió eso en tres. Y además uno de los secretarios de los tres está lamentablemente hoy en día encarcelado. Ahora, yo nombro un nuevo secretario ejecutivo de la MUD, no resuelvo nada. Lamentablemente, la única forma que vas a poder resolverlo es hablando de lo que hay que hablar, que es cómo abordas el problema, no solamente de las condiciones electorales, que es fundamental y es muy importante, y que la comunidad internacional te puede ayudar mucho a atender ese problema, sino cómo abordas el problema de las presidenciales y el mecanismo de selección, sea por consenso, sea por primarias, que tiene que resolver la oposición. Ahora, ese problema hay que resolverlo mañana. Aquí estamos hablando que podemos tener elecciones no solamente en diciembre para municipales, sino incluso antes de abril o mayo para las presidenciales. Muchísimas gracias.